Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra revisión académica. Los dejo con el doctor José Miguel Gutiérrez, residente de segundo año. Bueno, buenas noches a todos. Quisiera hacer una prueba de audio. La doctora me escucha bien. Si me puede colaborar de pronto. Eh, Se escucha bien, José Miguel. Listo, muchas gracias. Entonces, gracias por la presentación. Nuevamente, mi nombre es José Miguel Gutiérrez. Yo soy residente de segundo año del posgrado en especialización en anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y hoy en estos 50 minuticos de revisión, que les agradezco nuevamente de antemano por su tiempo y por estar acá, vamos a hablar sobre el manejo anestésico del neonato críticamente enfermo, especialmente hablando de dos patologías que son muy relevantes como la enterocolitis necrotizante y la fístula traqueoesofágica con o sin atresia de esófago. Un agradecimiento muy especial al doctor Julián Arroyave, quien es médico anestesiólogo y es el coordinador de la rotación para anestesia neonatal, quien me asesoró bastante para la confección de esta conferencia. En ese orden de ideas, pues nos vamos a proponer el siguiente contenido automático y es que tenemos que abordar las consideraciones fisiológicas del neonato crítico para poder saber su abordaje, teniendo en cuenta que paciente crítico es todo aquel que necesita soporte de órganos. Entendiendo esto, vamos a ver cómo se valoran o se abordan las alteraciones del sistema cardiovascular respiratorio, el sistema renal y ácido base para así darnos o aproximar un enfoque más detallado del neonato que cursa con enterocolitis necrotizante y o fístula traqueoesofágica con o sin atresia de esófago. Finalmente, pues daremos un espacio para una discusión con el auditorio para repasar temas que, como dice por allí, pues nos puedan quedar en el tintero. Entonces, de manera pues complementaria, iniciando nuestro derrotero, tenemos que valorar las alteraciones del sistema cardiovascular. Entendemos que el cardiomiocito neonato es una célula que carece de fibras elásticas y tiene una mayor proporción de fibras colágenas tipo 1. Eso va a condicionar que ese corazón no aumente su frecuencia cardíaca ante aumentos de la precarga, porque ese estímulo por cizallamiento y estiramiento pues no va a ser muy limitado. Entonces, eso lo va a condicionar o lo va a llevar a un fenómeno de gasto fijo con una marcada intolerancia a la hipovolemia. En relación a la madurez del sistema nervioso autonómico, generalmente esos pacientes, los neonatos, son más vagotónicos, lo que va a hacer que tengan un aumento un aumento del sistema parasimpático, lo que va a condicionar bradicardias que se pueden presentar ante el estrés, especialmente ante la hipoxemia. Y debido a la inmadurez del sistema nervioso simpático, esto va a condicionar que ellos tengan una resistencia vascular sistémica demasiado disminuida. Por lo anterior, vamos a comprender que el neonato tiene un total desacople del sistema ventrículo arterial, es decir, que su presión arterial y su gasto cardíaco depende en gran medida de la frecuencia cardíaca más que el inotropismo mismo o más que el aumento de la resistencia vascular sistémica. Si nosotros trazamos una curva de Starling, nosotros vamos a ver que nuestro neonato se ubica aquí en la pendiente meseta, cuando se ha acabado la pendiente de ascento o la meseta, entendiendo que él no va a responder con aumentos de la presión arterial cuando hago aumentos de la precarga. Y hay que entender que el neonato, por su alto consumo metabólico de oxígeno, vive en un ambiente hiperdinámico, representando que su gasto cardíaco oscila entre 200 a 300 mililitros por kilo por minuto, para una frecuencia cardíaca que va de 120 a 160 latidos por minuto. Y en ellos, un METs, un equivalente metabólico de consumo de oxígeno, es de 8 a 15 mililitros por kilo por minuto, casi que el triple, el doble del adulto. Y hay que recordar que que ese cardiomiocito también tiene una madurez enzimática bastante compleja, tanto que no puede utilizar los valores o los niveles de calcio secuestrado en el retículo sarcoplásmico para aumentar o mejorar la eficiencia de la contracción celular. Por lo tanto, ese corazón depende casi que exclusivamente de los niveles de calcio ionizado extracelular para una adecuada contracción. Cuando uno revisa las guías de la Sociedad Europea de Intensivistas Pediátricas y Medicina Neonatal, pues nos dan cuenta de este cuadro, por ejemplo, que nos muestra cómo a medida que aumenta el peso en kilogramos, hay unas variaciones bastante drásticas en términos de la presión arterial. Lo que se hace relevante cuando miramos este escenario aquí sobre los 2000 kilos, miren cómo la presión diastólica máxima es 50 y la mínima es 18, por ejemplo, mostrando un rango de diferencias bastante amplio. Y lo mismo ocurre con la presión sistólica. Por eso es aceptable que nosotros tengamos un objetivo o un valor aproximado de lo que estamos soportando, lo que tenemos que reanimar para conservar esa homeostasis. De ahí las recomendaciones de las guías, y eso en acople con lo que dicen el Consenso Iberoamericano de Medicina Neonatal, es que todavía es aceptado que por lo menos durante la primera semana de vida, la mínima presión media que yo le voy a tolerar a ese neonato es lo equivalente a la edad gestacional en semanas. Es decir, que si nació de 40 semanas, lo mínimo de presión arterial media que va a tener es 40 milímetros de mercurio. Esto solo aplica para los primeros 5 días de vida, porque como ya veremos más adelante, con las alteraciones del sistema renal,
hay un fenómeno de redistribución de flujo y de flujo circulatorio que hace que la presión arterial después de la primera semana, los primeros 5 días, se comporte de manera diferente. En ese orden de ideas, cuando yo quiero mirar o valorar por qué un neonato tiene una alteración cardiocirculatoria, pues el adulto puedo extrapolar los determinantes del gasto cardíaco, que es precarga, contractilidad y poscarga. Cuando nosotros miramos en el neonato que tiene alteración de la poscarga, lo más frecuente es el choque vasopléjico, choque distributivo, y de las patologías más taquilleras serán, por ejemplo, el choque séptico y la sepsis neonatal o las patologías que conducen con fenómeno distributivo como la enterocolitis necrotizante. En ese orden de ideas, el otro escenario es los neonatos que tienen alteración de la contractilidad intrínseca, y las dos patologías más frecuentes son el síndrome de maladaptación neonatal o el neonato asfixiado. Recordemos que con la asfixia, la hipoxemia grave conduce a una alteración marcada que lleva a cardioplegia, y los cambios que acontecen al salir a la vía extrauterina cuando se pinza el cordón es que haya un aumento marcado de la resistencia vascular sistémica que obliga al corazón a que aumente esa inotropía para vencer esa resistencia vascular aumentada. Muchos neonatos no logran hacer esta transferencia hacia la vía extrauterina y generan un fenómeno de falla cardíaca con edema agudo de pulmón. En ese orden de ideas, hablando de las alteraciones de la precarga, hay unas condiciones que me pueden hacer pensar que ese neonato tenga una alteración propia de la precarga, y es como aquellos que nacieron hijos de un evento centinela materno, como por ejemplo el neonato exsanguinado porque tuvo una obstrucción de placenta, un desgarro de cordón o una vasa previa sangrante. Y no olvidar que hay muchos neonatos que nacen con maladaptación neonatal que tienen que ser reanimados con ventilación a presión positiva. Cuando ésta se hace demasiado vigorosa y no se adecua a una adecuada presión inspiratoria pico, puede generarse una ruptura de unidades alveolares con un síndrome de fuga de escape aéreo que puede condicionar un choque obstructivo por la presencia de un neumotor ascensional. Entonces, antes de empezar para profundizarnos en esta diapositiva, quiero resaltar que para el juicio clínico es muy difícil saber si un neonato está depletado en términos de su condición circulatoria, en términos de su precarga, porque como ya subimos, su gasto cardíaco depende de la frecuencia más que la resistencia vascular sistémica. Del adulto se ha extrapolado que tener una línea arterial y tener una variabilidad de la presión de pulso más del 10%, pues puede ser algo que podamos utilizar para para guiar una reanimación hídrica. Lo más aceptado y aproximado que tiene más sensibilidad y especificidad en los neonatos para determinar su alteración hemodinámica en cuanto a la sobrecarga o no de presión de líquidos es la variabilidad del flujo ascenso sistólico que se mide a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo en un Doppler pulsado. Pero digamos que es una herramienta que no la tenemos disponible suficiente en la mayoría de los casos y que requiere una adecuada curva de entrenamiento. Por lo tanto, nuestro valor fijo más valioso es la frecuencia cardíaca, que es lo que determina el gasto cardíaco. Entonces, el neonato se va a mover o lo vamos a mantener en nuestro estado transoperatorio o perioperatorio en unos valores de frecuencia que van a oscilar entre 140 a 180 latidos por minuto. Y miremos que si nosotros nos vamos hacia la derecha, el neonato tiene una capacidad compensatoria muy limitada, casi de 20 a 40 latidos por minuto para compensar una situación estresante. En ese orden de ideas, cuando nosotros sospechamos un neonato taquicárdico sobre los 180 latidos por minuto, aparte de determinar las condiciones que nos puedan dar una taquicardia sinusal, hay que pensar que ese neonato pueda estar depletado. ¿Por qué la taquicardia es importante? Porque la hipotensión es un fenómeno muy tardío en los neonatos. Entonces, yo voy a considerar, perdón, que sobre los 220 latidos por minuto puede haber una taquiarritmia enmascarada, y por debajo de 60 latidos por minuto, pues este neonato necesitará soporte con reanimación pulmonar porque se considera en parada cardíaca. Así, de esta manera, toda bradicardia, toda taquicardia, yo la voy a considerar relevante como aquella que me condiciona la saturación venosa central, el volumen expirado de CO2 y la presión arterial media de manera tardía. Entonces, como parte de mi valoración preoperatoria o preoperatoria, yo tengo que condicionar o que saber con qué peso nació ese neonato y con qué peso tiene o qué peso tiene al momento que va a ser operado. ¿Por qué? Porque después de la primera semana o en la primera semana ellos pierden un 10% del peso corporal en términos de redistribución de flujo, que va en del 1% en el recién nacido a término y el 2% en el recién nacido pretérmino por día. Entonces, pues yo tengo que saber, y eso no es una herramienta para saber si el neonato puede estar o no depletado en términos de su peso corporal perdido. Hay otras condiciones que dependen de la madre que condicionan el estado circulatorio del neonato, como por ejemplo, como ya vimos, el que nació de un evento centinela materno, desgarro de cordón, vasa previa sangrante, desprendimiento de placenta o sepsis por una patología como la enterocolitis necrotizante. En ese orden de ideas, yo voy a tratar de restablecer mi hemodinamia para
llevar a beta esta frecuencia cardíaca utilizando bolos de cristaloide coloide de 10 mililitros por kilo en un tiempo no más de 20, no menos de 20, de 10 minutos. ¿Por qué se tienen que pasar lentos? Porque recordemos que el corazón del neonato no se adapta a la ley de Frank-Starling. Pasar un bolo de líquido rápido por esa capacidad limitada de estiramiento que tiene la fibra de ese cardiomiocito, pues básicamente lo puedo llevar a un fenómeno de edema agudo de pulmón. Ahora hay que tener en cuenta que hay condiciones que dependen de nosotros, como el de nuestro acto anestésico. Si yo estoy utilizando remifentanil, hay que tener en cuenta que el remifentanil tiene unos efectos cardiopléjicos o cardiopresores bastante relevantes por compromiso de la frecuencia cardíaca y es muy probable pues que esto me condicione alteraciones circulatorias. ¿Cómo lo voy a revertir? Pues en el neonato, el cronotrópico por excelencia para revertir el pico de disfunción circulatoria será la adrenalina utilizando en bolos de 1 microgramo por kilogramo de peso. La noradrenalina siempre será tercera línea porque recordemos que ellos viven en un ambiente con una resistencia vascular sistémica baja y cuando yo aumento la resistencia vascular sistémica con estos vasoactivos como la nora, lo que va a hacer es que posiblemente ese corazón no responda a ese aumento de la resistencia sistémica y le haga un fenómeno de maladaptación inducido. Hay otras condiciones que son propias del neonato como el que tiene hipertensión pulmonar persistente, el que tiene maladaptación neonatal, el que nació asfixiado y que recibe un tratamiento con hipotermia terapéutica. Recordemos que el frío produce un fenómeno inotrópico, un fenómeno inotrópico negativo. El que tiene hipotensión, que es un fenómeno tardío, el que tiene oliguria, el que tiene un tiempo llenado capilar prolongado, el que tiene signos de disoxia titular como la hiperlactatemia. Vamos a ver que en estos neonatos yo ya tengo que empezar a considerar que puedan necesitar o no un soporte inotrópico. Y en ese orden de ideas, si yo sé que mi frecuencia cardíaca depende de una frecuencia que tengo que mantener, es decir, que necesito un estímulo cronotrópico y de una resistencia vascular sistémica que de por sí es caída, pero que no tengo que permitir que caiga aún más, pues mi medicamento de elección en neonatología pues serán las aminas biógenas del tipo dopamina o butamina, haciendo un especial énfasis hacia el uso de la dopamina. En ese orden de ideas, cuando uno revisa estos ensayos de Cochrane del año 2022, 2020, perdón, se da cuenta que al comparar dopamina versus dotamina en términos de mortalidad en el manejo de la hipotensión neonatal, no hubo relación de significancia, especialmente en términos de la aparición o no de hemorragia intraventricular. Hay unos escenarios que hacen, por las características farmacológicas de estos medicamentos, que usar dopamina sea mejor que usar dobutamina. Por ejemplo, cuando usted tiene un neonato crítico que tiene signos de disoxia tisular, como por ejemplo, si ustedes miran aquí en la derecha, hiperlactatemia, oliguria y tiempo de llenado capilar prolongado, pues lo primero que yo voy a pensar es que, claro, esté depletado. Le va a pasar un bolo de 10 mililitros por kilo y voy a ver qué es lo que sigue alterado o lo que no ha mejorado. Si lo que la alteración que me condiciona es una presión sistólica baja, aquí hay a favor de utilizar dobutamina. Si la presión diastólica es la que está predominantemente baja, es decir, tiene un fenómeno de vasodilatación sistémica por una disminución de resistencia vascular sistémica, vamos a ver que aquí el ideal es la dopamina por ese efecto alfa-adrenérgico presor que tiene la dopamina. Y si por el contrario tengo baja la presión sistólica y la presión diastólica, pues tengo que utilizar una infusión de adrenalina. Con la adrenalina hay que hacer un hincapié, un paréntesis, y en que la adrenalina produce una marcada glucógeno-genólisis a nivel hepático, a nivel hepático en el músculo estriado, que eso se traduce en un estrés mitocondrial que conduce a un aumento de los niveles de lactato sérico que puede sesgar al clínico y interpretarse como que la hiperlactatemia va empeorando por el fenómeno intrínseco primario y no, pues puede ser producto de la adrenalina. Y como herramienta o ayuda técnica, pues les dejo aquí esta ayudita, es que hay que tener en cuenta que los volúmenes con los que se preparan estos vasoactivos tienen que ser pequeños en los neonatos. Entonces, cuando yo multiplico el peso por 30 por esta constante, me va a dar el volumen o la dosis de medicamento en miligramos a diluir a 50 mililitros. Y si eso lo paso a 0,6 por hora, lo voy a estar infundiendo a 5 microgramos por kilogramo por minuto. Una herramienta como muy técnica, rápida para utilizar en el quirófano. En cuanto al sistema respiratorio, hay que tener en cuenta que ya lo que se sabía antes, pues que se había discutido que la vía aérea del neonato o de los niños era de forma troncocónica invertida con estrechez inferior, está muy relegado. Ya por estudios cadavéricos y por reconstrucciones de imagen a nivel de estudios por fibra óptica, sabemos que hay formas cilíndricas y formas de semiembudos que me permiten la utilización de tubos con y sin neumotaponador. Generalmente el autoconsumo de oxígeno que tienen estos pacientes me condiciona una taquipnea fisiológica y vamos a ver que la ventilación alveolar minuto generalmente oscila entre 100 a 150 mililitros por kilogramo de peso en un minuto.
Una condición particular que tienen estos neonatos es que tienen una capacidad residual funcional baja. Esto hace que sean marcadamente intolerantes a la apnea, pero con la ventaja que nos permitan una inducción inhalatoria con agentes halogenados más rápida. Y en términos de la ventilación mecánica, para que ellos logren con esta taquipnea fisiológica, logren o lo podamos lograr una relación IE fisiológica 1 en 2, el tiempo inspiratorio normal será 0,35 a 0,5 segundos, con unos valores de ventilación tidálica que van de 4,5 a 6,5 cc por kilo, con una presión inspiratoria pico ideal no más de 22 centímetros de agua y máxima tolerable 28 centímetros de agua. Esto comparado parámetros de ventilación protectora. Recordar que los determinantes de la vía aérea difícil en los neonatos es todo aquel que venga sindrómico con una alteración craneofacial manifiesta por una dolicocefalia, un aumento de la distancia de de la implantación de los globos oculares, una implantación del pabellón auricular baja, y adicionalmente, el microagnatismo y el retroagnatismo son condicionantes pues, de pensar que ese neonato pueda tener una vía aérea difícil. En este estudio que nosotros vemos del Wiley en Pediatric Anesthesia del 2017, se hace una recopilación de lo que se sabe en los últimos 120 años de la morfología y la anatomía de la vía aérea, como ya veníamos diciendo, y de manera complementaria. Y lo que vemos aquí no es estos estudios cadavéricos por ejemplo, de este que es un menor que ya pasó el periodo neonatal 2 meses, pero digamos que sigue siendo relevante, es que la vía aérea, no, esa estrechez que se proponía a nivel de la subglotis, que era una forma circular pura, pues digamos que se ha visto que cambia. Y vemos como el cartílago cricoides puede tener estructuras elipsoides con un aumento más marcado en el diámetro anteroposterior que el transverso, lo que me permite la utilización de tubos con balón. Por eso es que salen a la luz de la evidencia trabajos como este de junio del 2024, en el que el año pasado pues, se hizo una randomización de pacientes neonatos que iban a cirugía no cardíaca, cada uno con dos brazos, de 60 pacientes en cada brazo, y el objetivo del outcome primario fue mirar las complicaciones en términos de disnea, disibilancias e hipoxia, y estridor posoperatorio cuando se utilizaban tubos con y pneumotaponador. Y como ustedes ven aquí en la gráfica, no hubo razón de significancia estadística con el uso de tubos con o sin pneumotaponador. Es decir, que el uso de estos tubos no está directamente encaminado a la aparición de estas complicaciones. Ahora, pues, lo que se concluye es que yo puedo utilizar un tubo con balón en neonatos que pesen por lo menos más de 2.700 gramos y tengo que, cuando lo utilizo, graduar muy juiciosamente la presión del neumotaponador a no más de 20 centímetros de agua. Ahora, otro concepto que nosotros vemos cuando vamos a las unidades de cuidado intensivo neonatal es que vemos que ellos son intubados con dosis incipientes de morfina o algún analgésico con un potencial hipnótico bajo como el midazolam. En este estudio, que es el NAT-RIOS, que se hizo a nivel de Europa multicéntrico en el año 2018, se propuso investigar cuáles eran los eventos asociados a la intubación en neonatos que se intubaban con sedación y bloqueo neuromuscular, y los que se les ponía una sedación no se les ponía nada. Lo que concluye el estudio con una muestra de más de 1.800 pacientes es que por lo menos yo voy a tener una tasa superior de éxito en mi primer intento de intubación cuando le doy sedación y bloqueo neuromuscular, y que en términos de aparición de eventos asociados a la intubación, como la hipoxemia severa que pueda llevar a bradasistolia, es mucho más frecuente cuando solo se les da sedación o cuando se intuban pues a secas, sin nada. Por lo tanto, pues la recomendación es intubarlos con sedación y con bloqueo neuromuscular. De esto tengo que resaltar que uno de los objetivos secundarios de este estudio fue mirar la presencia de hemorragia intraventricular, la cual fue mucho más frecuente en los neonatos que se intubaban solo con una sedación incipiente sola. Entonces, pues de ahí la recomendación a favor de dar una adecuada inducción para la intubación. Otro tema que hay que tener en cuenta y está de la mano con los equipos que tenemos disponibles, por ejemplo, con esta máquina de anestesia que es un modelo un poquito viejita, pero tal vez vigente de las máquinas Drager, es que cuando yo ventilo, por ejemplo, por volumen control, el mínimo volumen que entregan estas máquinas es un volumen de 40 mililitros. Es decir, que si yo le programo un volumen mínimo para un neonato, por ejemplo, de 20 mililitros por minuto por ventilación tidálica, la máquina me va a entregar 40, y eso me puede condicionar un fenómeno de presión aumentadas o elevadas en la vía aérea con riesgo de varo o volutrauma. ¿Por qué? Porque es que el software de la máquina está programado para que me compense el volumen de espacio muerto en el circuito y en la tubuladura pues, de estos pacientes. Mire que, por ejemplo, solo en el filtro se me puede llevar 9 mililitros de gas fresco, y en el circuito hasta 25 mililitros de gas fresco en términos de espacio muerto, que se me traduce en un aumento exponencial del CO2 expirado, pues falsamente alto.
Entonces, de ahí la recomendación es que los pacientes se ventilen en modos asisto controlado por presión, en modos de presión control regulados con volumen garantizado o en modos de asa cerrada, como por ejemplo la ventilación intermitente mandatoria sincronizada con presión soporte y o volumen garantizado. Y no olvidar que los neonatos tienen un volumen de cierre mucho menor, mucho mayor, perdón, que se aproxima a la capacidad residual funcional con mayor riesgo de atelectasias. Por lo tanto, debemos de ventilar en todo el momento en todo el escenario transoperatorio con adecuados niveles de presión y presión positiva al final de la aspiración para evitar las atelectasias. En cuanto al sistema renal ácido base, hay que recordar que el flujo renal está disminuido porque el neonato viene de un ambiente intrauterino con aumento de las presiones de la arteria renal. Esto hace que en el nacimiento y durante el primer mes la creatinina sérica esté aumentada. Es decir, que pues, si lo solicitamos en parte de la oración preoperatoria, pero no nos asustemos por eso. Puede estar aumentada hasta 0,5 veces o una vez normal del rango normal de referencia para un paciente pediátrico. Durante las primeras 72 horas de vida, el neonato tiene aumentos de los niveles circundantes de aldosterona que condicionan la retención hidrosalina, es decir, ellos tienen aumento del sodio sérico circundante efectivo y del agua libre intravascular. ¿Por qué? Por este fenómeno de flujo renal disminuido que se ve en intraútero. Y con esto yo entiendo que durante las primeras 72 horas de vida, si es que el neonato se va a operar en ese tiempo, yo no puedo poner soluciones que tengan una carga de sodio isotónico porque puedo generar disrupciones o alteraciones en el balance del sodio. Adicionalmente a eso, después de la primera semana de vida, los neonatos empiezan a presentar una intolerancia a la hormona antidiurética adicional a una natriuresis que se da por disfunción del cotransportador 2-sodio-cloro-potasio en el asa de Henle, que los va a llevar a una pérdida de líquidos por natriuresis, perdiendo el 10% del peso corporal en la primera semana. En términos de la fisiología de la célula tubular, el neonato tiene una inhabilidad para resolver bicarbonato de la célula tubular y para excretar hidrogeniones desde la célula tubular hacia el lumen del túbulo. Adicionalmente, tiene una inhabilidad para convertir el amoníaco en glutamina, generalmente condicionando o apareciendo, o haciendo que aparezca orina ácida. En ese orden de ideas, el bicarbonato plasmático efectivo del neonato es mucho menor que un niño pues, de mayor edad. Si nosotros miramos los gases arteriales de un neonato, lo relevante de esta tabla es mirar que en el recién nacido a término los valores de pH van a ser normales con una base de exceso que puede ser hasta -4, es decir, con valores de bicarbonato un poquito bajos, conservando el pH que se compensa por un aumento de la ventilación alveolar. Pero a medida que el neonato disminuye en semanas, en la edad disminuye en términos de semanas postnatales para edad gestacional, miramos que después o por debajo de las 30 semanas, esa inhabilidad para reabsorber bicarbonato es tan marcada que lo normal es que encontremos valores de pH entre 7,25 a 7,32, con una base de exceso que puede ser tan negativa hasta -8 y un bicarbonato con un valor pico limítrofe de 18 miliequivalentes por litro. Entonces hay que tener en cuenta pues que es parte de la fisiología normal del neonato pretérmino que tenga un poco de acidosis en su estado ácido-base. Esto es muy importante para considerar el manejo de líquidos de estos pacientes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la volemia circundante de los neonatos es 80 a 90 mililitros por kilo a término y en el pretérmino puede ser hasta 100 mililitros por kilo. Y hay que tener en cuenta que ellos tienen una pérdida insensible mucho mayor en términos de agua para formar orina, que puede ser hasta 3 mililitros por kilo hora, y agua que se pierde en términos de vapor por la respiración y el sudor, que puede ser hasta 1 mililitro kilo hora. Esto le sumamos el ayuno y a esto le podemos sumar pérdidas que van hasta 10 mililitros por kilo por hora cuando tengo un peritoneo expuesto. Por lo tanto, también recordando que las reservas de glucógeno hepático son mucho menores y las reservas del músculo estriado también son mucho menores, por lo tanto tienen un riesgo aumentado de hacer hipoglicemia. En ese orden de ideas, el flujo o los líquidos de estos pacientes tienen que guiarse o redireccionarse apropiando o aportando un flujo metabólico de dextrosa de 4,5 miligramos por kilogramo por minuto. Y hay que tener en cuenta que si ese neonato se va a operar antes de las 72 horas de vida, en donde aún se está redistribuyendo el sodio, porque viene de un ambiente hipernatrémico, hipervolémico, pues no voy a poder poner soluciones isotónicas o hipertónicas, pues porque voy a generar un desbalance de ese metabolismo del sodio. Por lo tanto, tendré que usar soluciones mediotónicas. Y si se va a operar después de las primeras 72 horas, ya puedo utilizar cristaloides isotónicos como el Ringer lactato o el Plasmalyze si está disponible. Cuando uno revisa las consideraciones de la guía alemana para el manejo de líquidos preparatorios en pediatría, nos damos cuenta que la recomendación es que por debajo de los 6 meses de edad se utilicen líquidos destrozados a una concentración de 2,5% a un flujo de 10 mililitros por kilo hora en cirugías extensas como un peritoneo abierto.
Estos 10 mililitros por kilo por hora me van a compensar el flujo metabólico y me van a compensar la pérdida insensible operatoria. Un ejemplo de ello es el neonato que pesa 3 kilos, que yo lo voy a perfundir a 10 mililitros por kilo por hora. Me voy a dar cuenta que, y por fortuna para nosotros, la mayoría de las veces estos neonatos vienen con su bomba programada desde la UCI con un flujo metabólico para mantener este gasto de glucosa, con una infusión que va de 5 a 7 cc por hora de destroza al 10%. eh, lo que tendría yo que hacer es mantener este flujo metabólico basal, y si mi meta por hora es 10 mililitros por kilo, pues le voy a sumar el adicional para así compensar las pérdidas insensibles. Puede ser que estemos tan de malas que nos llegue ese neonato sin la bomba perfusora y que no tenga un flujo metabólico basal y que se vaya a operar antes de las 72 horas. ¿Yo qué puedo hacer aquí? Pues muy fácil, puedo coger 50 mililitros de dextrosa al 5% y los llevo a 50 cc de agua destilada. A esta mezcla retiro 7.5 cc y los reemplazo con 7.5 cc de natrol. Esto me va a quedar una mezcla de 100 mililitros que contiene unos líquidos medio tónicos al 0.45% con una concentración de dextrosa al 2.5%. Y los voy a pasar a 10 cc por kilo por hora, que me va a garantizar un flujo metabólico de 4.1 miligramos kilo minuto de dextrosa y me va a cubrir las pérdidas insensibles. El otro escenario es el neonato, pues que ya se va a operar después de las 72 horas y no tengo líquidos de dextrosa, es decir, no tengo ese flujo metabólico. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Prácticamente puedo coger una bolsa de solución salina, perdón, una bolsa de lactato de Ringer 100 mililitros, adicionarle 4 mililitros de glucosa al 50%, y esto me va a quedar una concentración de dextrosa al 2.5% de líquidos isotónicos. Recuerde que estamos después de las 72 horas, y lo voy a pasar a una igual velocidad y me va a cubrir el flujo metabólico y me va a cubrir la pérdida insensible. En relación a la albúmina, digamos que mucho se ha discutido y nosotros hemos visto tal vez en la práctica anestésica, en la práctica del cuidado intensivo neonatal, el uso indiscriminado de soluciones de albúmina de diferentes concentraciones. En este texto, que es del Seminars del 2017 de Medicina Intensiva Neonatal, habla sobre los usos y los abusos de la albúmina como en en la resucitación hemodinámica del paciente neonato crítico. ¿Y qué se extrapola? Que usar albúmina o estos coloides en neonatos no es inocuo. La albúmina puede pulmonar, aumento de la oxigenación, edema de pulmón, hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar, especialmente cuando se utiliza en condiciones de sepsis, como la enterocolitis necrotizante. ¿Qué es relevante con esto? Y es que la sepsis es un fenómeno de síndrome de fuga vascular. Cuando yo utilizo albúmina por esa fuga vascular, y como la albúmina es una proteína bajo peso molecular, se escapa y fuga y se escapa del espacio intravascular. Por lo tanto, su poder oncótico no va a ser hacia el vaso, sino sacándole agua del vaso al intersticio. Por eso genera esos síndromes esa aparición de terceros espacios. Lo que sabemos o lo que se extrapola al revisar la literatura en este artículo, y lo más usado para el uso de albúmina, es lo que se extrapola de los ensayos clínicos del doctor Lynch y colaboradores, en donde se comparó el uso de albúmina al 5%, 10 mililitros por kilo en bolo, versus solución salina, 10 mililitros por kilo, para mejorar la respuesta hemodinámica. Y se encontró que es más, yo voy a tener una tasa de éxito para mejorar la presión arterial en términos de llevarla mayor al percentil 10 cuando utilizo un bolo de albúmina al 5% más que una solución cristaloide, y que es más frecuente que yo utilice o que tenga una menor necesidad de vasopresores cuando utilizo albúmina más que con solución cristaloide. El resumen de esto es que mis líquidos en el neonato tienen que tener una perfusión con dextrosa, unos líquidos de mantenimiento cristaloides que van a ser mediotónicos antes de las 72 horas, isotónicos después de las 72 horas, y la albúmina, por esos efectos deleterios, solo se utiliza como puente a reposición uno a uno en pérdidas hemáticas, como puente a la transfusión para mantener la hemodinamia, o como puente al soporte inotrópico. No lo podemos utilizar en infusiones mantenidas porque genera estas desbalances o estas perturbaciones en la fisiología normal. En relación a la terapia transfusional, pues lo que más recientemente tenemos, que esto es publicado ahorita del 2024 de este año, en la primera mitad del semestre. Esto es un consenso que está en el JAMA, a partir de recomendaciones basadas en expertos y ensayos clínicos. Digamos que es una recopilación, un review bastante grande de pediatras y anestesiólogos que hacen medicina, pues, en estos pequeños. Y lo que se recomienda es que llevemos a umbrales restrictivos de transfusión, perdón, umbrales restrictivos de transfusión. En ese orden de ideas, el neonato a término tendrá un umbral de transfusión mínimo si no está soportado a nivel ventilatorio, con 10 gramos por litro en la primera semana, 8.5 en la segunda semana y 8 en la semana 3.
Si no está soportado, podemos tener 12 gramos en la primera semana, 11 gramos en la segunda semana y 10 gramos en la tercera semana como nuestros umbrales de transfusión. Y en el neonato pretérmino, 9 gramos por litro de hemoglobina para todo el periodo neonatal y 11 gramos si no está soportado ventilatoriamente y 11 gramos por litro para todo el periodo neonatal si sí lo está soportado. Esto recordando que el neonato viene de un ambiente pretérmino anémico y el atérmino tiende a ser poliglobúlico. En ese orden de ideas, tengo que reservar glóbulos rojos reducidos e irradiados y el mínimo de hemoglobina para yo tener una pérdida permisible segura en cirugías en donde yo me planteo una pérdida hemática relevante son 2 gramos por arriba del mínimo umbral de transfusión para poderlo llevar a cirugía. Tengo que tener en cuenta que como los neonatos tienen un fenómeno de gasto fijo, eh, tal vez yo pueda inclusive no llegar a estos umbrales mínimos de transfusión y estando con valores más altos de hemoglobina, empezar a presentar inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, otra recomendación para guiar la transfusión es que ese neonato yo lo vaya a transfundir cuando por lo menos inclusive haya perdido el 10 al 20% de la volemia circundante. Pues yo puedo hacer el cálculo de cuánto puedo reservar y cuánto puedo perder con esta regla rápida de que 5 mililitros por kilogramo de peso me van a generar una varianza en la hemoglobina de 1 gramo hacia la alza o hacia la baja. Y adicionalmente a esa reserva tengo que adicionarle 20 mililitros de volumen de sangre adicional para cubrir la sangre que se me queda en el circuito. En este trabajo del doctor C. Aníbal y colaboradores del año 2019 se viene trabajando en este concepto de que la monitorización por espectroscopía por infrarrojo de la saturación cerebral es una herramienta importante para guiar la transfusión de los neonatos. En el término en que yo tengo un neonato que viene polisoportado, que está anémico y si tengo una saturación regional de oxígeno por debajo del 55%, eso me indica como un paso a favor para poder transfundir ese paciente. Nosotros sabemos que el intestino primitivo del neonato es virgen de bacterias, o por lo menos está colonizando, y esas bacterias son muy importantes para producir bifactores de vitamina K dependientes. Por lo tanto, la mayoría de los neonatos tienen tiempos de coagulación prolongada, pero para nosotros en el ámbito perioperatorio, ¿qué tanto es relevante esos tiempos de coagulación prolongada? Es decir, cuando yo tengo que empezar a pedir tiempos de reserva de plasma fresco congelado de fibrinógeno. Entonces, en esta tabla, que esto es publicado de la guía del Reino Unido para la transfusión neonatal, vemos que nos vamos a permitir un tiempo de protrombina no mayor a 20, con un IR nunca mayor a 2, con un tiempo de tromboplastina nunca mayor a 70 y con un fibrinógeno nunca menor a 80 en el pretérmino y nunca menor a 150 en el recién nacido a término. Por lo tanto, digamos que aquí a colación con lo que hablaba Alejandro la semana pasada, las pruebas de tromboelastografía, digamos que no están avaladas en la población neonatal, o por lo menos todavía se están haciendo estudios que tratan de validar o de corroborar su validez interna en esta población. Por lo tanto, como nos muestra el algoritmo, en los neonatos solo nos queda la herramienta pues, de guiar la transfusión por valores unitarios de los tiempos de coagulación y fibrinógeno. Cuando yo voy a transfundir masivamente un neonato, voy a considerar que el neonato exsanguinado, el que requiere transfusión masiva, es el que ha perdido el 40 al 60% de la volemia circundante. La transfusión masiva la voy a iniciar con dosis de 15 a 20 mililitros por kilo infundidos a una velocidad no mayor de 5 mililitros por kilo por hora. Y las plaquetas pues, van a acompañar a esa transfusión junto con el plasma y los precipitados a dosis de 0,2 unidades por kilo o 10 mililitros por kilo de plaquetas, plasma a 10 mililitros por kilo y quiroprecipitado 0,1 unidades por kilo como relevante. Y tener en cuenta que como ese cardiomiocito depende de de las fibras, depende del calcio iónico para su contracción efectiva, no me voy a poder permitir valores de calcio iónico menores a 1,2 milimoles por litro. ¿Cómo lo voy a corregir? Especialmente con las transfusiones masivas de los glóbulos rojos que están empaquetados con citrato de adenina e inclusive citrato de adenina y citrato de adenina que quela el calcio y es usar cloruro de calcio 5 a 10 mililitros por kilo endovenoso o gluconato de calcio, una dosis de 15 a 30 miligramos por kilo endovenoso para restablecer esos valores normales de calcemia y no comprometer la hemodinamia. Ya entonces hablando en materia de las patologías que vamos a abordar en esta conferencia, pues entonces la enterocolitis necrotizante, como ustedes ven atrás en la figura, es una patología que conlleva inflamación de la pared intestinal con o sin necrosis en ausencia de obstrucción mecánica. Es una enfermedad que condiciona inestabilidad hemodinámica y respiratoria por un fenómeno de choque distributivo e hipovolemia mixta. En relación a su epidemiología, tiene una incidencia de 3 por cada 1.000 nacidos a término y de 10 por cada 100 recién nacidos pretérmino. Casi que es una patología que se vuelve exclusiva del pretérmino.
tiene una prevalencia del 11%, tiene una mortalidad del 30 al 50% y no tiene aún una causa clara. Pero en términos de explicar su fisiopatología, hay unas propuestas que se vienen entendiendo, que se vienen acoplando como este fenómeno de inmersión. Entonces, ¿qué pasa? Viene un neonato a término que está injuriado en inútero o nace de un evento centinela materna y presenta hipoxia con hipovolemia. Ese neonato lo que va a hacer es una redistribución de flujo, haciendo una predilección de flujo sanguíneo en su cerebro, corazón y riñón, dejando desprovisto la circulación intestinal con hipoperfusión. Esta hipoperfusión conduce a isquemia y pared de la necrosis con invasión bacteriana y la producción de citocinas bacterianas a nivel de ese intestino va a generar una vasodilatación sistémica que conduce a caída del gasto cardíaco con hipopisopresión tisular y muerte. Las bacterias se van a depositar entre esas uniones entre los enterocitos alojándose en la submucosa y la mayoría de ellas son anaerobias generando gas. Esto me genera un fenómeno de neumatosis intestinal que es el signo cardinal que lo vamos a ver en la radiografía de abdomen, que es el examen ideal para tamiar esta condición. De la neumatosis intestinal es un pseudolumen radiolúcido que se ve a partir del lumen de la víscera hueca, que podemos sospecharlo aquí, pues como se ve en esta fotografía donde están las flechas. En términos de sus factores de riesgo lo vamos y de sospecha, lo vamos a sospechar en todo neonato prematuro que tiene intolerancia a la vía oral, vómito letargo y puede presentar signos de sepsis como trombocitopenia o disoxia tisular con hiperlactatemia. Los factores de riesgo serán ser pretérmino, haber nacido asfixiado y haber nacido en evento centinela materno. En cuanto a la clasificación, lo más acertado es la clasificación de Wells, que la clasifica en 3 grados dependiendo la severidad. Grado 1 es el neonato que tiene un estado de salud aceptable, pero que tiene distensión, que tiene intolerancia a la vía oral y que no tiene todavía signos de neumatosis intestinal. El grado 2 es el paciente que tiene un estado fisiológico pues, parcialmente aceptable, tiene algún grado de compromiso con hipoperfusión tisular y empieza a presentar neumatosis intestinal. Y el grado 3 es el paciente neonato críticamente enfermo que tiene un choque séptico, que tiene inestabilidad hemodinámica con requerimiento de soporte vasopresor y tiene neumatosis intestinal, neumoporta o neumobilia y tendrá que ser operado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el examen de elección? La radiografía de abdomen simple. No se mandan series varitadas de abdomen para determinarlo porque el vario es irritativo y puede generar perforación intestinal. En relación al manejo, pues es soporte de órganos, dar líquidos, pasar sonda nasogástrica, hacer drenaje de ese intestino que está con hilio, usar antibiótico terapia amplio espectro en el que se suele combinar una cefalosporina asociada a aminoglicósido con o sin metronidazol y el soporte cristaloide y vasopresor. Se van a operar en ese orden de ideas todos los pacientes sépticos con hiperlactatemia que tengan o no neumatosis intestinal, neumoporta o neumoperitoneo. En términos ya pues de las consideraciones perioperatorias anestésicas, los mínimos exámenes que yo tengo que pedirle a este paciente será un cuadremático y unos tiempos de coagulación para guiar pues nuestro soporte transfusional y unos niveles de calcio ionizado o calcio pues total para determinar lo que puede antelarse a un fenómeno de hipodinamia o alteración circulatoria por hipocalcemia relativa que puede estar asociada a la sepsis. En cuanto a la monitoría, será básica de la ASA y es muy importante tener una línea arterial, por ejemplo, para guiar la monitoría la restitución de fluidos, como ya lo había dicho, que se puede extrapolar del adulto con una variabilidad de la presión de pulso más del 10%, que no puede indicar que el paciente está depletado. Por lo tanto, tendré que utilizar dos accesos venosos periféricos. En términos de la saturación de oxígeno, como la mayoría de estos neonatos son pretérmino, al pretérmino la hiperoxia le hace daño porque lo conlleva hemorragia intraventricular o retinopatología del prematuro. Por lo tanto, pues no me voy a permitir valores de más allá del 95% de la saturación de oxígeno. Hay que hacer un control estricto de la temperatura porque estos neonatos pierden temperatura mucho mayor al tener las cavidades expuestas, al tener un fenómeno séptico. Y acuérdense que el frío conduce a un inotropismo negativo. Entonces tengo que cerrar la puerta del quirófano, tengo que poner una adecuada lámpara de calor radiante con una temperatura entre 37 y 38 grados y tengo que cubrir las superficies del neonato envolviéndolo con algodón laminado, entre otros mecanismos pues, de termorregulación. En cuanto al catéter venoso central, aquí digamos que hay un tópico que se puede discutir. Por fortuna para nosotros, la mayoría de estos neonatos que son críticamente enfermos vienen invadidos de la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, nosotros pues podemos antelarnos, si es que no lo tiene, dependiendo de, hablando con el neonatólogo y definir, es que bueno, ese paciente no está inestable, pero tal vez necesita un paso de nutrición enteral prolongada después de la cirugía, nutrición parenteral, entonces ahí valdría la pena poner un catéter central. O está críticamente enfermo y entonces yo para guiar en algún momento su inestabilidad hemodinámica en el alto intraoperatorio necesito un catéter central para poner vasoactivos porque las venas periféricas de estos neonatos son fácilmente quelables y extravasables por la concentración de estos vasoactivos a diferencia del adulto. Entonces,
Pues una de las limitantes, como pues ustedes pueden ver aquí en esta foto, en mi mano estoy sosteniendo lo que es a su derecha un transductor lineal de adulto o de pediatría, de adulto y niño, un niño más grande sobre los 15 años, y y a su izquierda pues pueden ver un transductor neonatal. Básicamente aquí traigo pues esta foto y es que digamos que esto es un dispositivo que se adquirió recientemente en el Hospital Club Nobel y es que pues muchas de las instituciones no tienen estos transductores específicos para abordar abordajes venosos en pacientes tan pequeños como los neonatos. Si yo a un neonato le pongo esta sonda muy grande, pues básicamente va a ser técnicamente muy difícil, no lo digo imposible porque se puede hacer, va a ser muy difícil lograr adecuadamente un acceso vascular. Yo puedo tener la curva de entrenamiento de hacerlo y puedo tener el insumo, pero si no lo tengo, yo tengo que tener una adecuada comunicación con mi cirujano y decirle, venga, no, es que yo necesito un acceso central antes de operar, entonces por favor, coloquemos un acceso central o ayúdeme a colocarlo, ¿sí? Antes de iniciar el acto operatorio. Tener en cuenta con eso. En realidad, en términos de la inducción anestésica, pues hay que tener en cuenta que estos neonatos tienen una mayor labilidad hemodinámica. ¿Por qué? Por la pérdida de líquidos y porque vienen de un estrés por una sepsis con una capacidad compensatoria de ese corazón que está muy limitada. De aquí lo que les voy a presentar, pues básicamente son las recomendaciones de un consenso, de una encuesta, de una revisión de tema que se le hizo a los anestesiólogos en este año sobre el manejo de la enterocolitis necrotizante. ¿Qué concluyen ellos? Y es que no intubar despierto, ya sabemos que, parcialmente sedados, que esto conduce a peores desenlaces por riesgo de hemorragia intraventricular. En términos del bloqueo neuromuscular, por la inmadurez que tiene la placa neuromuscular del neonato, el bloqueo aminoesteroideo es más prolongado en ellos que el bloqueo con benzilquinolínicos como el cisatracurio. Y estos neonatos generalmente no van a ser extubados de manera temprana por su condición crítica en el quirófano, sino que van a ser extubados de manera diferida en la unidad de cointención natal. Entonces, en términos de la recuperación del drive respiratorio, yo no me voy a preocupar mucho por eso, porque los voy a llevar en su mayoría de veces intubados a la unidad de cointención neonatal. En términos de los hipnóticos, yo voy a preferir, o lo que se prefiere, es una mezcla cardioestable segura y se suele utilizar propofol combinado con ketamina. Aquí yo no, esto digamos que esto lo extrapolé yo, quiero hacer la aclaración, no es que en el artículo hayan propuesto el uso de ketofol que conocemos como ketamina y propofol en una sola jeringa, sino que sí se utilizó ketamina y propofol uno tras el otro, ¿sí? Como para generar una muesca de un sinergismo positivo antagonizando pues ketamina, los efectos inversos del propofol, el propofol de la ketamina para generar una mezcla cardioestable con dosis que van desde 1,5 miligramos por kilo para inducción, partiendo de que puedo tener 25 a 5 miligramos por kilo de ketamina y de 1,2 a 1,5 miligramos por kilo de propofol. Esto adicionado a una dosis de fentanilo de 4 a 5 microgramos por kilo, con una preferencia más a usar remifentanilo, porque acordemos que el remifentanilo, por sus efectos cardiopléjicos, puede producir bradicardia y comprometer el gasto cardíaco en un neonato que de por sí ya está críticamente enfermo. En relación a los tubos, pues de preferencia utilizar tubos con balón, el limitante será el peso, aquellos que tengan más de 2.700 gramos, pues podremos utilizarlo con seguridad. Y esto porque cuando el cirujano empieza a hacer la manipulación intestinal, puede haber un fenómeno retrógrado de fluidos intestinales desde el intestino al estómago, el estómago al esófago, y generar microaspiraciones si yo tengo un tubo sin balón que no está adecuadamente o que puede presentar fugas. Y en cuanto al fenómeno de la ventilación mecánica, pues lo más recomendado es utilizar en el estado del arte una presión regulada por presión con volumen garantizado. Este es el artículo que les estaba hablando, del cual cité la diapositiva anterior, lo que les hablé. Este es una revisión que se hizo en el año 2024 por un consenso en el que se le preguntó, se les hizo una encuesta a más de 200 anestesiólogos pediatras en Europa, en multicéntrico, y se les preguntó varias preguntas, pues se les hizo varias preguntas, se les dijeron, venga, ¿ustedes cómo están manejando estos neonatos críticos que se van a operar por enterocolitis necrotizante? Y se hizo una revisión de la bibliografía en el estado del arte y la bibliografía en la evidencia más actual. Entonces, las respuestas de esta encuesta arrojaron lo siguiente, y es que la mayoría de los neonatos que venían de la unidad de cointensivo neonatal ya venían intubados. Entonces lo que hicieron ellos fue pues adecuarlos al vaporizador, abrirles un vaporizador y completarles aditivos endovenosos para llevarlos a ese plano anestésico. Por lo tanto, pues aquí vemos valores bajos de estas técnicas como el 20 y el 26%. ¿Qué fue relevante? Cuando ese paciente venía virgen de tubo, por decirlo así, había que hacerlo desde cero en el quirófano. Ellos utilizaron en el 20% de los casos una inducción combinada inhalatoria intravenosa y en el otro 26%, 29% de los casos utilizaron una inducción intravenosa con agentes cardioestables. En ese orden de ideas, el mantenimiento de la anestesia se prefirió o siguió con medicamentos
intravenosos y una anestesia inhalatoria, es decir, una anestesia balanceada. Cuando nosotros ya miramos acá lo que venía, los que venías mencionando de las mezclas cardioestables, pues hay la proporción grande de los que hicieron inducción endovenosa fue utilizar más de un medicamento, específicamente el propofol y la esquetamina que le tenían disponible y la ketamina. Y llama la atención que una cierta proporción de anestesiólogos siguen utilizando midazolam para hacer inducciones en estos pacientes. Ellos alegan que el midazolam puede ser un medicamento más cardioestable, más que el propofol cuando no hay disponibilidad de ketamina en estos pacientes. En términos del opioide, como ya lo había dicho, prefirieron más usar fentanil, tanto para la inducción como el mantenimiento, más que remifentanil por los efectos cardiodepresores que tiene el remifentanil en estos pacientes críticos. Y en tanto al bloqueo muscular, el medicamento de elección fue el rocuronio. No se preocuparon tanto por ese bloqueo neuromuscular prolongado que pueda tener por ese puente que tiene ese paciente en la unidad de cuidado intensivo con una distribución más tardía, desplazando el bloqueo bencilquinolínico y la succinilcolina. Entonces, a manera de síntesis, nuestro neonato tiene que tener tiene un riesgo de hipoglicemia mucho mayor, especialmente los que tienen sepsis de origen abdominal. Por lo tanto, tiene que tener un flujo metabólico estricto. Los cristaloides van a ser normoclorados dependiendo, prefiriendo la solución, la lactato de Ringer sobre la solución salina por aquello de la hipercloremia y la acidosis hiperclorémica que puede generar. Y en términos a la albúmina, pues vamos a utilizarla al 5%, pero como ya les dije, como puente a soporte a supresor o puente a transfusión. En ese orden de ideas, lo que hay que resaltar es que estos neonatos por sí necesitan un flujo de líquidos mucho más elevado. Si recordamos lo que decía la guía alemana, eran 10 mililitros kilo por hora en enterocolitis necrotizante por la gran cantidad de líquidos que tiene, especialmente cuando se hace la resección intestinal, que ahí se puede ir básicamente gran parte de la bulimia. Ellos necesitan un flujo que va a ir a 20 mililitros por kilo por hora y yo tengo que garantizar un gasto urinario de 0,5 mililitros kilo hora. En ese orden de ideas, quiero presentarles esta fotografía de este caso. Este es un neonato que tuve la oportunidad de pasar y darle anestesia en el hospital, en nuestra clínica Versalles. Tenía 28 semanas de 28 semanas de edad gestacional cuando nació. Cuando superó tenía 32 semanas de edad gestacional corregida y tenía una enterocolitis necrotizante grave. Lo relevante de este caso que quiero mostrarles es que cuando la cirujana hizo la laparotomía y empezó a hacer la exploración intestinal buscando el segmento gangrenado, el neonato empezó a tener una fuerte bradicardia que me comprometió la saturación de oxígeno y la fracción expirada de CO2. En ese orden de ideas se le pidió a la cirujana que se detuviera, que parara. Asumimos que la manipulación del intestino estaba generando un adecuado reflejo vagotónico con bradicardia y lo que hicimos fue atropinizar a ese paciente. Cuando tuvimos frecuencias normales con una restitución de la saturación de oxígeno y o de la ET expirada de CO2, pues le dijimos a la cirujana que pudiera continuar. Cuando se acabó el caso, lo que hicimos fue, como se resecaron casi 10 centímetros de colon a este neonato que pesaba 1.000 kilos apenas con una edad de vida de 32 semanas por edad corregida, se le pasó 20 mililitros por kilo de albúmina al final de la cirugía al 5% como puente a transfusión porque le restituimos el 10% de la volemia circundante perdida cuando lo llama cuidado intensivo, pues con, con glóbulos rojos y leucorreducidos. En ese orden de ideas, la homeostasis de ese neonato con enterocolitis necrotizante yo la voy a mantener evitando la bradisistolia, garantizando la analgesia y manteniendo el gasto cardíaco. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Atropinizando antes de la manipulación intestinal, manteniendo una dosis horaria de fentanilo de 4 a 5 miligramos por kilo por hora, ¿sí? Digamos que es a nivel de el fentanilo versus el remifentanil es un poco más cardioestable. Sevoflurane lo voy a utilizar con una concentración expirada de 3,2% para que me garantice un MAC de 0,8. Recordemos que a menor edad y por un gasto cardíaco aumentado y por un fenómeno hiperdinámico, los neonatos pues tienen a aumentar la MAC. Y para mantener el gasto cardíaco, pues cuando yo tengo ya esos coordinales que me dicen que yo puedo necesitar una inotropía, pues tengo que tener la mano dopamina o adrenalina. Recordar que nunca vaya, nunca, nunca, nunca poner vasopresina en estos pacientes. ¿Por qué? Si yo quiero mantener la presión arterial por una sepsis que tiene una redistribución, un choque distributivo, y o le pongo vasopresina, pues lo puedo empeorar. ¿Por qué? Porque la vasopresina ejerce sus efectos presores a través del agonismo V1 en el lecho esplácnico. Y si de entrada usted tiene un intestino que está injuriado, que está lesionado por hipoperfusión, le pone vasopresina, cierra los receptores de ese lecho esplácnico y mesentérico, le va a condicionar o le va a empeorar esa hipoperfusión que ya tiene.
Y no olvidar pues que nuestro remifentanil lo podemos utilizar con concentraciones al efecto entre 3 y 4 nanogramos por mililitro utilizando estos modelos alométricos como el ELEVED, pero hay que tener en cuenta que por este fenómeno de gasto cardíaco alto y por el aumento del volumen de distribución, cuando yo corro una simulación de estos modelos de ELEVED, por ejemplo, a 30 días masculino con un peso de 3 kilogramos y una estatura de 50 centímetros, es muy probable que comparado con el adulto, el modelo me vaya a decir que yo tenga que mantener dosis mucho más elevadas de remifentanilo, inclusive hasta 0.3, 0.2 microgramos kilo minuto para mantener la concentración al efecto deseada de 4 para una cirugía abdominal. Estas dosis altas de fentanilo pues pueden condicionar bradicardia que me pueda comprometer el gasto cardíaco y es muy posible que yo tenga que estar utilizando o atropina o tenga que estar utilizando adrenalina para restituir la frecuencia cardíaca. En ese orden de ideas, las consideraciones analgésicas en estos neonatos, lo que más se recomienda es la analgesia epidural caudal por fórmula de Amirach de 1 mililitro por kilogramo de peso, utilizando preferiblemente enantiómeros de bupivacaína. ¿Por qué? Porque el neonato tiene una menor cantidad de alfa-glicoproteína no ácida que lo va a hacer más susceptible a intoxicación por anestésicos locales. Entonces tengo que reducir el 20% de la dosis tóxica utilizando concentraciones bajas hasta el 0.125%. ¿Cuáles son los penanteones? Pero ropivacaína o levopivacaína. Y si no tengo, pues bupivacaína, pero una concentración baja. No AINES, los AINES están relegados en neonatología, pues porque primero usted no sabe cuál es el neonato que tiene una condición dependiente de ductos. Si usted le pone un AINES y le puede cerrar el ducto, si lo puede chuntear, pues por un fenómeno de alteración circulatoria intracardíaca. Y segundo, porque se ha visto que cuando se utiliza inhibidores potentes de la COX, como el ketorolaco en cirugía intestinal, esto está relacionado con fuga anastomótica y discencia de suturas. Entonces los AINES en este escenario están relegados. El neonato tiene menores cantidades de reservas de glutatión en su hígado, lo que hace que cuando yo utilizo a dosis de 10 miligramos por kilo, pues pueda ser un poquito perjudicial el paracetamol en estos pacientes, por lo tanto hay que utilizarlo a dosis de 7.5 miligramos por kilo. La ketamina y la desmetomidina son complementos al final de la cirugía, es decir, transoperatorios o de transición para mejorar la analgesia. Recordemos que la mayoría de ellos van intubados a la UCI y como pilar de la analgesia multimodal en estos pacientes, pues será la utilización de opioides. Recordemos que si yo vengo utilizando fentanil por aquello del tiempo sensible al contexto, yo lo vengo utilizando por horario y porque los neonatos tienen un tiempo de vida media alfa, el fentanil mucho menor, pues puede que yo tenga un efecto acumulativo que lo que vaya a hacer es que me garantice una adecuada analgesia posoperatoria, inclusive no pueda o no obviar el opioide de transición. Listo. Ya, perdón, resumiendo allí y pasando al último tópico, en el término de la fístula traqueoesofágica con o sin atresia de esófago, vamos a considerar que es una patología que se relaciona con la separación incompleta del sexto arco faríngeo del piso del intestino anterior. Del sexto arco faríngeo es de la estructura embriológica primitiva del cual se deriva la tráquea y pues cuando no se separa el piso del intestino anterior tenemos estas alteraciones. Es una patología que tiene una incidencia pues de 1 a 4.000 nacidos vivos. Los diagnósticos postnatales son más frecuentes porque en la vida intrauterina lo más frecuente es encontrar polidramios, pero eso es algo muy inespecífico y se va a sospechar en todo neonato que tenga intolerancia a la vía oral y como tamizaje que se les hace, que les pueda pasar una sonda y que esta no pase, perdón, y que esta no pase más de 10 centímetros, una sonda orogástrica. Para nosotros como anestesiólogos es importante saber que 50% de estos neonatos son sindrómicos y como ya vimos anteriormente, los neonatos sindrómicos se relacionan con vía aérea difícil y 25% de ellos se asocian a fenómenos o secuencias que conllevan más malformaciones congénitas y para nuestra práctica será relevante las cardiopatías congénitas, que eso es un capítulo aparte y otra conferencia aparte del manejo del neonato con una cardiopatía congénita, pero lo tenemos que considerar. Esta secuencia Bactel se asocia en el 25% de los pacientes con esta malformación y vamos a ver que tiene anomalías vertebrales como función de vértebras lumbares y cervicales, es decir, que si los vamos a intubar no le podemos, si es que la tienen, no podemos hiperextender el cuello. Pueden tener atresia anal, fístula traqueoesofágica, anormalidades renales, es decir, pueden ser monorrenos, de ahí que pues podamos utilizar adecuadamente medicamentos que no tengan una depuración renal y pueden tener alteraciones de extremidades, pero lo relevante es que pueden tener defectos cardíacos y lo más frecuente es la comunicación intraventricular, la tetralogía de Fallot y la aorta coartada. En ese orden de ideas, pues aquí en esta foto podemos ver cómo una sonda se ve enrollada en el esbozo atrésico del esófago proximal y no baja pues al estómago y de ahí digamos que es parte del tamizaje. Hay muchas clasificaciones, la más frecuente es la clasificación de Gross, que nos dice que el defecto más frecuente, el 85% de las veces, es la atresia de esófago proximal y la fístula traqueoesofágico distal. Esta patología tiene una mortalidad muy elevada.
Si nosotros miramos aquí, si el neonato pesa más de 1500 gramos y no tiene ninguna anormalidad cardíaca mayor, pues la supervivencia puede ser hasta el 98%. Pero si pesa menos de 1500 gramos y presenta alguna anormalidad cardíaca, ya la posibilidad de supervivencia solo es de la mitad, 50%. Hasta si yo logro detectar una neumonía incipiente que se la pueda comentar al neonatólogo que inicie antibiótico de manera temprana, en los términos de supervivencia y mejores desenlaces son mejores cuando se tamizan o cuando se tratan antes de llevar el paciente a cirugía. Ahora, como la mayoría, como en algunas, o sea, como es muy frecuente que se puedan asociar a alteraciones cardíacas, por ende todos y sin excepción tienen que tener un ecocardiograma que nos mire la función ventricular y que no tengan cardiopatías congénitas asociadas y muy juiciosos como anestesiólogos perioperatorios, hay que hacer una adecuada valoración de la línea media de la anatomía de la espalda del dorso CBB, especialmente a nivel de sacro. ¿Por qué? Porque un neonato que tiene alteraciones como la fístula traqueoesofágica y tiene tirrafismos a nivel sacro, como estas desviaciones de la línea media o la presencia de un hoyuelo sacro, esto me puede estar advirtiendo que puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo oculta. Por lo tanto, de una de las en estos pacientes es utilizar un alto volumen de analgesia epidural caudal para lograr bloqueos analgésicos torácicos altos, que es el lugar donde realiza el abordaje quirúrgico. Sin embargo, pues si yo obvio esto, puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo y estos altos volúmenes que yo pongo en una analgesia epidural caudal se me pueden ir por esta fístula y hacer un bloqueo espinal total, lo cual es muy peligroso. Entonces, tiene no analgesia caudal. En ese orden de ideas, mi acto anestésico va a estar condicionado por la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica, pues básicamente, hablando de posición, estos neonatos se operan en decúbito lateral y se hace el abordaje por el lado contrario del tórax hacia donde está el arco aórtico. Es decir, la mayoría de arcos aórticos son izquierdos, por lo tanto se abordan por el hemitórax derecho. En ese orden de ideas se pueden usar toracotomías o toracoscopias. La toracotomía es una técnica que ha venido en desuso porque generar complicaciones a largo plazo como mayor dolor y escápula alada. Y la toracoscopia, es decir, la cirugía mínimamente invasiva, tiene unas consideraciones. Es que la mayoría de veces se utiliza ventilación unipulmonar con aislamiento del pulmón derecho y ellos utilizan un neumotórax quirúrgico del cual nosotros tenemos que estar pendiente y vigilarlo que no sea más de 5 milímetros de mercurio, porque más de allí puede generar un colapso de las unidades capilares de ese pulmón y alterar la interacción corazón-pulmón con Esta es una fotografía que muestra pues cómo es el abordaje por toracotomía en decúbito lateral izquierdo y esta es una fotografía que muestra pues el fenómeno de escápula alada que se presenta en estos pacientes cuando se utiliza la toracotomía en edades más avanzadas. En términos de la monitoría pues es importante tener en cuenta que se puede utilizar monitoría básica de la ASA, la línea arterial pues también la podemos utilizar para guiar el manejo de los líquidos, si el paciente está críticamente enfermo, siempre será mandatorio tener dos accesos venosos y la teoría, lo que ya venía diciendo con el catéter venoso central, se tiene que discutir, uno, desde la necesidad de que yo pueda tener o necesitar un soporte vasopresor y con la disponibilidad que tenga o no la necesidad de pasar a nutrición enteral total. Y en relación a la saturación de oxígeno, pues no quería dejar esto volando y es que cuando usted pues tiene un paciente con cardiopatía congénita necesita tal vez dos saturadores para vigilar la saturación pre y postductal. En ese orden de ideas, el enemigo durante la inducción anestésica y la intubación, es la oxigenación. ¿Por qué? Porque si yo ventilo a ese paciente a presión positiva, la insuflación de la cámara gástrica por aire que se puede ir a través de la fístula puede generar una distensión marcada que pueda llevar a un reflejo parasimpático con bradisistolia.
Por lo tanto, tengo que evitar la ventilación a presión positiva y evitar el fenómenos como del CPAP. Entonces, lo que se suele utilizar es la oxigenación amniústica con una cánula. Es una inducción inhalatoria de utilizar aditivos como por ejemplo un opioide para dar analgesia y que este paciente conserve la ventilación espontánea. En el estado del arte, pues para acceder a esta vía aérea en los neonatos, lo que dice las guías europeas del manejo de la vía aérea neonatal, las guías DAS, por ejemplo, nos dicen que nuestro gol estándar será un dispositivo de fibra óptica o una videolaringoscopía. En ese orden de ideas, en el estado del arte, lo ideal es que ese vía aérea sea abordado con un fibrobroncoscopio. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a mapear dónde está la fístula, qué tan grande es el defecto y mirar cómo voy a posicionar el tubo. El problema, pues, o lo necesario es que yo necesito dos operadores, por lo menos dos anestesiólogos, uno que manipule el fibrobroncoscopio y el otro que esté manteniendo la permeabilidad. Podemos ver cómo cuatro neonatos fallecieron cuando se intentó reparar una fístula traqueosofágica en C, y lo que se extrapoló de allí es que cuando miramos aquí estos estudios cadavéricos en esta serie de casos, el tubo, ellos se intubaron y como el defecto era tan grande, el tubo no fue al bronquio fuente derecho, sino que refractaria porque no se está ventilando el pulmón. En ese orden de ideas, ¿dónde debe quedar el tubo? Ese tubo tiene que colocarse distal a la fístula y 1 centímetro por arriba de la carina. Entonces, lo que yo puedo hacer es intubar de manera selectiva a ese paciente al bronquio fuente derecho e ir retirando el tubo y auscultar de que yo encuentre ríos respiratorios bilaterales. Puedo utilizar radiografía para confirmarlo, que no es algo muy práctico. Puedo utilizar ecografía valorando el sliding pleural en ambos campos pulmonares con la ventilación, y siempre tengo que escultar la cámara gástrica de que ésta no se esté insuflando. Una herramienta importante es que si este neonato pues se va a operar de manera tardía después de la primera semana y tenga una gastrostomía, yo puedo poner una película aquí de solución de gel y mirar que no burbujee, es decir, que no esté ventilando la cámara gástrica. Otro interrogante es qué hacer si la fístula está sobre la carina. Y lo que hacemos allí es utilizar estos instrumentos, que es un catéter Fogarty, que es un balón, un catéter con un balón que se insufla con un volumen de 2,5 centímetros de agua. Lo que se utiliza es utilizar un catéter de 3 French, y a través del fibrobroncoscopio podemos bloquear la fístula o podemos considerar la ventilación a un solo pulmón. En términos de esa ventilación a un solo pulmón, yo puedo utilizar la ayuda del fibrobroncoscopio y del mismo catéter Fogarty para hacer lo siguiente: avanzar el catéter Fogarty, inflarlo y aislar el bronquiofuente derecho, devolverme con el tubo y ubicarlo distal a la carina y por debajo de la fístula para que se ventile el bronquiofuente izquierdo, o si no tengo el catéter Fogarty, intubar el tubo hacia el bronquiofuente izquierdo y que no se ventile el pulmón derecho. La cosa es que es una técnica que se puede solicitar el equipo quirúrgico en la toracoscopia, y cuando yo lo ventilo un solo pulmón, tengo que tener en cuenta la estrategia Beck-Billon, que es como ventilar un paciente que tiene enfermedad de membrana hialina, es decir, con volúmenes corrientes bajos, PIB moderadas, un driving pressure de menor a 15 para una ventilación protectora, un modo que esté controlado por presión a una frecuencia respiratoria fisiológica, y tal vez permitir una hipercapnia permisiva, porque la ventilación a un solo pulmón está relacionado con hipercapnia y con presiones altas en la vía aérea. Entonces, nuestra hipercapnia permisiva va a ser aquella que no me permita que el pH se eleve más de 7, disminuya más de 7,25%. Adicionalmente, pues ya terminando, quería mostrarles estos reportes de casos. En este caso vemos un paciente con una fístula traqueosofágica doble. Lo que hicieron acá fue hacer una inducción inhalatoria de mantenimiento con sevoflurane, mantener la ventilación espontánea, dar una dosis de fentanilo analgésico de 3 microgramos por kilo, haciendo que no se perdiera la ventilación espontánea, y finalmente, sin darle presión positiva a la ventilación y sin bloqueo no muscular, mantener este plan anestésico hasta que la fístula fue cerrada en un abordaje por toracotomía. En este otro caso vemos que hay un defecto fistular grande muy cerca a la carina. Lo que se hizo aquí fue iniciar una inducción inhalatoria con sevoflurana y mantener una ventilación espontánea, y con ayuda del fibrobroncoscopio y un catéter Fogarty aislar el bronquio fuente derecho. Posteriormente, a través del fibrobroncoscopio se retiró el tubo
y se colocó lo más distal a la fístula, permitiendo que se ventilara el bronquio fuente izquierdo. Cuando ya se colocó el tubo adecuadamente, se utilizó fentanilo, rocuronio y propofol a estas dosis para mantener una adecuada ventilación en modo asisto controlado por presión en una técnica que se utilizó por toracoscopio. Y ya, pues, sin olvidar y dejar de un lado nuestra anestesia total intravenosa, pues, que es algo verdaderamente apasionante con el uso de estos modelos basados en la manometría como el EVED. En esta serie de casos del año pasado, en la revista de Malasia de Anestesiología, vemos como uno de esos casos fue un neonato de 2 semanas, de 2 días de vida, 37 semanas con fístula traqueosofágica de efecto en C, que fue reparado por toracotomía. Y lo que hicieron aquí los anestesiólogos fue dar una inducción endovenosa con Propofol TCI, manteniendo un sitio de efecto de 2 microgramos por mililitro con el modelo de Levet y utilizando remifentanil a 0,1 microgramos por kilogramo minuto, esto permitiendo que conservara la ventilación espontánea. Se hizo una topicalización de la vía aérea y un otorrinolaringólogo pues mapeó la vía aérea con el fibrobroncoscopio y se logró adecuar de manera pues segura el tubo. Cuando el tubo estaba normoposicionado, se hizo bloqueo neuromuscular. La concentración a sitio efecto de propofol con remifentanil aumentó de 2,7 a 3,7 microgramos por mililitro, se mantuvo esa pertusión de remifentanilo y esto pues logró dar resultados favorables en este neonato, mostrando estabilidad hemodinámica y con una posibilidad de haber sido extubado, revertido con su gamma después de 4,5 horas de cirugía. Y ya terminando, pues mostrarles que la analgesia de esta cirugía, la cirugía por abordaje torácico genera alto dolor posoperatorio. Hace 5 años atrás se viene trabajando en bloqueos del plano erector de la espina para el manejo analgésico de estos pacientes, utilizando concentraciones de bupivacaína, sus enantiómeros, a concentraciones bajas a 0,1 a 0,25%, a un volumen de 0,4 a 0,5 mililitros por kilo, que para un neonato de 2.000 a 3.000 gramos. Generalmente vamos a utilizar un volumen de 1 a 2 mililitros en el espacio de T4 a T5. Aquí en esta foto podemos ver la zonoanatomía, donde se encuentra el trapecio, el romboide y el elector de la espina, y llevarnos a la práctica clínica que la falta de oxificación de los procesos transversos hace que se pierda esa morfología de meseta que se puede ver en los adultos, y aquí podemos ver el delgado volumen hipoecoico de hidrodisección que hace en el anestésico local. A esto hay que complementar analgesia modal, multimodal, como ya hemos visto, no utilizando AINES, utilizando dosis ajustadas de paracetamol opioides, que también hay desmetomedina como analgesia de transición, y podemos utilizar una analgesia caudal por esquema de Amiras con un volumen un poco mayor si el neonato no tiene dirrafismos, a una dosis de 1,2 mililitros por kilo para alcanzar analgesia en los niveles torácicos. Y no olvidar ya, para terminar, lo que nos dice el protocolo, los protocolos ERAS en cirugía neonatal, estos tomados de este año, en julio de este año, de un consenso de expertos de medicina, de anestesiología y medicina crítica neonatal, y es que pues tenemos que tener un adecuado ayuno, 6 horas por leche suplementaria y 4 horas por leche materna, evitar la hipotermia, dar profilaxis antibiótica 1 hora previa a la cirugía, las soluciones a base de clorexina después de las 35 semanas o 1.500 gramos porque son irritativas, utilizar estrategias de ventilación protectora, evitar las H's, hipovolemia, hipervolemia, hipernatremia, hipoglicemia, utilizar en lo posible medidas de transfusión restrictiva y hacer un paso temprano, esto ya para el equipo de UCI, un paso temprano de la nutrición enteral temprana para disminuir la atrofia del enterocito. Quiero darles este mensaje, y es que el manejo del neonato crítico es algo demasiado complejo. En los grupos transdisciplinarios, nosotros como anestesiólogos tenemos un papel muy importante en en la supervivencia y en el mejoramiento de los buenos desenlaces de estos pacientes, porque básicamente somos nosotros los que vamos a mantener la homeostasis de ese neonato crítico que va a ser llevado a un evento estresante como una gran cirugía. Por lo tanto, que nuestros pacientes sean como este neonatico que está tranquilo porque lo va a operar y le va a dar anestesia a un anestesiólogo que sí sabe de medicina perioperatoria. Muchas gracias, de verdad, qué pena con ustedes si me extendí mucho porque este tema tiene muchas arandelas. Quien no quise dejar sueltas, en este código QR pueden escanear la bibliografía con la cual se construyó esta conferencia. Muchas gracias. José Miguel, muchísimas gracias. Has hecho una excelente revisión. Felicitaciones. Ha sido efectivamente una conferencia larga. Sabíamos que el tema no daba para eso y nuestras restricciones de tiempo en cuanto a la distribución de todas las revisiones académicas nos tocó hacerlo así, pero creo que ha sido supremamente práctica. Es una conferencia para volver a ver. Nuestros residentes saben que queda grabada en el respectivo Drive porque está llena de una gran cantidad de información práctica que hay que apropiar
con el objetivo de que todos nuestros pacientes terminen como este bebé de esa simpática diapositiva. Quiero dar la palabra al tutor, el doctor Arroyave, que tiene además la mano levantada hace un ratito para luego pasar si hay más aportes. El doctor Cañas es de nosotros, de nuestro equipo central, quien más experiencia tiene con estos niños y luego preguntas de los residentes. Doctora Arroyave, adelante. Muchas gracias, doctora. Creo que todos estamos acalorados. Estas noches de calor caleño han estado fuertes, ¿no? Así es. Pues nada, quiero felicitar al doctor Gutiérrez. Fue una revisión académica muy juiciosa. La realizó, como usted lo mencionaba, doctora, con un desarrollo claro, eficiente de un tema que es bastante amplio y en especial quiero felicitarlo por una rotación sobresaliente en nuestra institución, donde como residente demostró gran interés académico y siempre mucha disposición para el desarrollo de los casos que fueron asignados a su cuidado. Y pues por si esto fuera poco, por exhibir unas grandes calidades humanas que permitieron que la rotación se desarrollara de la mejor manera posible. Pues dicho lo anterior, yo pienso que pocos pacientes como el paciente neonato crítico nos brindan la oportunidad de poner en práctica lo que disponemos como conocimiento teórico y también como habilidades prácticas, ya que van desde tener una fisiología cardiovascular y respiratoria particulares hasta un entendimiento de propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas que están en constante evolución, como lo expuso ya el doctor en su presentación. Y vemos cómo el abordaje anestésico de esta población ha cambiado desde una perspectiva antigua de mínima intervención farmacológica hacia el uso de técnicas de anestesia general balanceada, algunos modelos de TIVA alométricos, como los estaba mencionando el doctor, y técnicas de anestesia regional. Fuera de eso, imponen un manejo avanzado de vía aérea que puede llegar a ser muy difícil y una muy pobre tolerancia a la hipoxia. Como anestesiólogos hemos estado enfrentados a casos donde en cuestión de segundos vemos cómo esa frecuencia cardíaca empieza a bajar a la par que se presenta el fenómeno de hipoxemia de una forma muy precoz y muy severa. Pues entre estos y otros muchos factores hacen que siempre estos casos debamos plantearnos las particularidades y cada caso en específico preparar nuestras soluciones y en muchos casos estar listos a responder a situaciones muy difíciles que se pueden presentar en cuestión de segundos o minutos. Es más o menos lo que quería mencionar y pues de nuevo felicitar al doctor por su brillante exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo tengo dos preguntas en el sentido de lo práctico, sobre todo con respecto a a la última patología, al manejo de fístula traqueosofágica, y es la parte del posoperatorio inmediato. Eh, ¿Qué es lo recomendado en estos pacientes que han sido llevados a reparación de una fístula? ¿Una extubación diferida? ¿O hay casos en los que se podría considerar una extubación precoz? ¿Qué nos dicen si las guías lo mencionan? ¿Qué es lo más prudente? Porque es importante que ese concepto quede claro para nuestros residentes. ¿Qué hago? ¿Lo extubo inmediatamente o por regla siempre debe permanecer intubado? No sé cómo se está manejando a la luz pues, de la evidencia actual. Mira, doctora, que lo que dicen las guías es que eso depende casi que del defecto de la fístula, de ahí de la importancia de hacer la fibrobroncoscopía, de ahí la limitación de no tenerlo en la mayoría de los centros para tomar esa decisión. Ya quedamos en mano de lo que el cirujano encuentre, porque lo que pasa es que si usted tiene un defecto de una fístula pequeña, es muy probable que, y lo que recomiendan es que ese neonato tenga un winning, una liberación de la ventilación mecánica máximo en las 48 horas. Pero si de pronto el esófago queda ferulizado o la tráquea queda ferulizada de manera externa o se rafió la tráquea, la recomendación es hacer una extubación diferida al día 5 y con un paso rápido a nutrición enteral, pues porque una de las complicaciones en esta cirugía es la estenosis del esófago o del esbozo traqueal que se puede presentar pues después. Entonces básicamente eso depende del defecto de la fístula, del tamaño y de la magnitud del defecto. En un escenario práctico ya real de nuestra institución, lastimosamente no contamos broncoscopio neonatal. Estos pacientes están saliendo intubados a la unidad de cuidado intensivo precisamente para esa evaluación posterior y también para descartar la presencia de licencias que se pueden llegar a presentar.
Entonces es un poquito difícil tomar la decisión en sala de operaciones de desproteger esa vía aérea, como lo mencionaba el doctor Gutiérrez. De acuerdo. Entonces, como digamos que aspecto pragmático, podríamos hacer la recomendación de que si no se tiene claro a través de una evaluación fibrobroncoscópica cuál fue o cuál es el estado, dejar el paciente para una extubación diferida, para posterior revisión en la unidad de cuidado intensivo. Si no sabemos cómo está, sería lo más prudente trasladar el paciente intubado a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Sí, yo creo que esa es la recomendación. Obviamente las guías dicen que las ventilaciones en estos pacientes generalmente no se van más después de 3 a 5 días porque se hace una evaluación rigurosa después de la cirugía para hacer efectivamente esa liberación temprana de la ventilación mecánica. De acuerdo. No sé si alguno de los otros docentes tenga algún otro aporte, doctor Cañas, el doctor Delgado también nos está acompañando. No, pues muy buena presentación, obviamente pues apretada en el tiempo y obviamente pues iba a buena velocidad, José Miguel, pero yo pienso que quedaron mensajes claros. No más para tocar, ustedes saben que desde hace varios años viene el aspecto de disfunción cognitiva en neonatos, pacientes pediátricos, específicamente por debajo del año de edad, que han recibido pues sobre todo anestesia general. Sin embargo, como lo mencionaba el doctor Gutiérrez y su tutor, el doctor Arroyave, pues es todo un reto, pues una anestesia en un neonato, pues o sea, pretender 100% anestesia endovenosa en un neonato es complicado por la fisiología cardiovascular, pero bueno, viene la parte de los bloqueos. En general se dice pues tratar de utilizarlo lo menos que se pueda inhalatoria, pero pues los estudios han demostrado que definitivamente pues queda, aunque uno no sabe qué tanto era de la patología de base, obviamente, y qué tanto era per se de la anestesia. O sea, en eso tampoco todavía ha habido una claridad, pero la recomendación sí es, obviamente en cirugía electiva, diferirlo, pero pues en los neonatos que son cirugías de urgencias, pues no, en ocasiones no hay otra alternativa. Básicamente eso era lo que quería mencionar. Ujú. Sí, de acuerdo, gracias, doctores. Es una consideración muy importante. Obviamente, pues estas patologías que estamos tocando están en el contexto de lo urgente, de lo no diferible, y efectivamente los estudios que hay, tanto con anestesia balanceada como anestesia total endovenosa, que son poquitos, como ustedes pudieron darse cuenta, la mayor parte de la literatura disponible, las guías, las recomendaciones, vienen de consenso de expertos, porque hacer estudios aleatorizados, controlados en este tipo de población pediátrica tiene unas consideraciones aún muchísimo más delicadas dentro del punto de lo ético, la incidencia de las patologías. Entonces nos toca tenernos a lo que hay, que es básicamente recomendaciones de expertos en su mayoría. Y lo que nos dice la literatura actualmente es que es posible que se encuentre deterioro cognitivo o alteraciones del desarrollo neurocognitivo en estos niños, pero aún queda por dilucidar si se debió exclusivamente a la anestesia o si se debe a las condiciones patológicas generales de esos recién nacidos. No solamente la anestesia influiría en su neurodesarrollo, sino también las condiciones patológicas a las que se vio sometido en sus primeras semanas de adaptación a la vida extrauterina. La hipoxia, la sepsis, la acidosis, la hipovolemia, la anemia, que son factores que definitivamente sí está demostrado que alteran pues el neurodesarrollo, pero como dice el doctor Cañas, pues cuando hay que hacer las cosas porque estas son patologías no diferibles. La otra pregunta que se me quedaba en el tintero es el uso de relajantes neuromusculares. No sé, doctora Arroyave, ya en la práctica diaria de ustedes allá en Versalles, ¿están usando o no están usando relajante neuromuscular para intubar estos pacientes tanto en quirófano como en UCI? ¿Y qué relajante están utilizando? Se está usando actualmente bloqueadores neuromusculares, sí, doctora. Generalmente se usa cisatracurio cuando se realizan las intubaciones o los cambios de tubo dentro de la sala de cirugía. Ajá, ya. Pero también usamos rocurón.
Ya, pero siempre con relajante neuromuscular definitivamente. Siempre, siempre, para facilitar condiciones de intubación e igualmente para facilitar. La cirugía laparoscópica también se está usando ya bastante en pacientes neonatos, entonces para facilitar condiciones De acuerdo. para la cirugía laparoscópica. Claro, Ujú. es una ganancia secundaria pues en este caso. Además que las patologías específicas, estas también se relacionan por sí solas con desarrollo de hemorragia intraventricular y encima nosotros pues añadiríamos una noxa más. O sea que como siguiente recomendación para nuestra escuela, intubar a estos pacientes eh, con la dosis correcta y con el relajante neuromuscular correcto. ¿Alguno de los residentes tiene alguna pregunta, algún aporte? Correcto, David en el chat nos está recordando los estudios específicos que han tratado de evaluar los desenlaces con respecto a desarrollo neurológico y anestesia, el estudio PANDA, que es el más conocido por todos, y el GAS, definitivamente, ese es otro estudio. TIVA, como les decía, lo único que tiene son recomendaciones de expertos, más no estudios específicos. ¿Alguna pregunta? No veo manitos levantadas. En ese caso, y en aras del tiempo y del merecido descanso, nuevamente agradecerles, doctora Arroyave, muchísimas gracias por su tutoría. Ha sido una revisión excelente, muy, muy práctica. Gracias y felicitaciones nuevamente, José Miguel. Gracias a todos por su asistencia y les deseo una feliz noche. Gracias a todos, feliz noche, muy Buenas amables. noches para todos. Gracias, José, y gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor.